La luz permanecía encendida. No era una lámpara cualquiera. Era la pequeña lámpara de bronce que ardía junto al crucifijo de la capilla privada del Palacio Apostólico, donde el silencio tenía un peso diferente. Afuera, Roma seguía respirando con la calma de una madrugada cualquiera. Las campanas aún no habían anunciado el amanecer. Los pasillos del Vaticano parecían inmóviles, como si el tiempo hubiera decidido detenerse unos minutos antes de volver a avanzar. Sin embargo, en aquella habitación algo ya había cambiado. El Papa León XIV permanecía de pie frente a una sencilla mesa de madera. No llevaba ningún discurso preparado entre las manos. No sostenía un decreto, tampoco un informe económico ni una carpeta marcada con sellos oficiales. Solo una carta, una hoja doblada con cuidado, escrita a mano, sin escudos, sin membretes y sin firma visible. Durante varios minutos no la abrió. La observó como quien entiende que algunas palabras cambian una vida, incluso antes de ser leídas. El reloj marcó las 3:12 de la madrugada. Nadie fuera de aquella capilla sabía que el Santo Padre había pedido permanecer completamente solo. Los asistentes habían recibido una instrucción inusual. Ninguna llamada debía interrumpir la noche. Ninguna reunión sería adelantada, y ningún colaborador tendría acceso a la capilla hasta nuevo aviso. Era una orden sencilla, pero profundamente extraña, porque quienes trabajaban cerca de él sabían que León XIV rara vez alteraba su agenda sin una razón de enorme importancia. Entonces ocurrió algo casi imperceptible. El Papa respiró lentamente, abrió la carta y comenzó a leer. Su expresión no reveló miedo, tampoco sorpresa. Lo que apareció en su rostro fue algo mucho más difícil de describir. Era el peso del reconocimiento, como si aquellas palabras no le estuvieran revelando un secreto desconocido, sino confirmando una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando. El silencio se hizo aún más profundo. Solo podía escucharse el leve movimiento del papel entre sus dedos. En otro lugar del Vaticano, varios relojes continuaban marcando la hora sin saber que, mientras avanzaban los segundos, una decisión empezaba a tomar forma. No era una decisión política, no era una estrategia administrativa, era una decisión de conciencia. Porque hay momentos en los que un hombre no debe preguntarse qué protegerá mejor a una institución. Debe preguntarse qué protegerá mejor la verdad. León XIV volvió a leer una de las líneas, esta vez en voz baja, tan baja que únicamente Dios parecía poder escucharla. Después cerró los ojos durante unos instantes. No rezó con palabras. No hizo ningún gesto solemne. Simplemente permaneció inmóvil, como si necesitara dejar que el silencio respondiera primero. Muchos imaginan que los grandes cambios comienzan con discursos pronunciados desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Pero rara vez sucede así. Las transformaciones más profundas suelen nacer lejos de las cámaras, en una habitación cerrada, en una oración que nadie oye, en una lágrima que nadie ve, o en una carta que jamás fue escrita para convertirse en noticia. Aquella noche, Roma dormía convencida de que el nuevo día sería como cualquier otro. Los periodistas preparaban titulares. Los peregrinos soñaban con la audiencia general. Los funcionarios organizaban reuniones. Los turistas caminaban por calles que aún conservaban el eco de siglos de historia. Nadie sospechaba que, mientras todo parecía seguir igual, una pregunta comenzaba a abrirse paso dentro del corazón del sucesor de Pedro. ¿Qué ocurre cuando la misericordia y la verdad parecen caminar por caminos diferentes?
¿Puede un pastor guardar silencio si ese silencio protege la paz, pero deja sola a una oveja herida? ¿Y qué precio está dispuesto a pagar un hombre cuando descubre que la decisión correcta también será la más dolorosa? Aún nadie conocía esas preguntas, ni los cardenales, ni los asesores, ni quienes, al amanecer, cruzarían las puertas del Vaticano convencidos de asistir a otra jornada ordinaria, porque la historia todavía permanecía escondida entre aquellas cuatro paredes. La carta volvió a descansar sobre la mesa. León XIV levantó lentamente la mirada hacia el crucifijo. No buscaba una respuesta fácil. Sabía que algunas respuestas nunca llegan para tranquilizarnos. Llegan para pedirnos valor. El reflejo de la lámpara iluminó apenas el rostro de Cristo, y durante un instante, el Papa comprendió que existían decisiones capaces de dividir opiniones, provocar incomprensiones e incluso despertar resistencias. Pero también comprendió algo más profundo. La Iglesia nunca fue llamada únicamente a conservar su tranquilidad. Fue llamada a custodiar la verdad con caridad, incluso cuando esa verdad doliera, incluso cuando exigiera sacrificios, incluso cuando el camino hacia ella pasara primero por el silencio. En ese preciso momento, fuera de la capilla, un guardia suizo cambió discretamente de turno. No sabía que detrás de aquella puerta cerrada acababa de comenzar una historia que pondría a prueba no solo a un pontífice, sino también la conciencia de muchos hombres y mujeres que aún no imaginaban cuánto podía costar permanecer fieles al Evangelio. Porque aquella hoja de papel no era simplemente una carta, era una elección. Y una elección, cuando nace delante de Dios, nunca permanece encerrada para siempre. Pero para comprender por qué una simple carta pudo convertirse en el inicio de una de las pruebas espirituales más profundas del pontificado de León XIV, primero debemos regresar al momento en que todo parecía estar en calma. Antes de continuar, conviene hacer una breve aclaración. La historia que estás a punto de escuchar no pretende presentar declaraciones oficiales de la Santa Sede ni describir hechos históricos como si fueran un registro documental. Se trata de una interpretación narrativa de carácter artístico, inspirada en elementos públicos de la vida de la Iglesia, en la riqueza de la tradición católica, en la historia del Vaticano y en preguntas que han acompañado a creyentes durante generaciones. La figura de León XIV aparece aquí como un símbolo narrativo que nos invita a reflexionar sobre el peso de la responsabilidad, la verdad, la misericordia y la conciencia cristiana. Los personajes secundarios, los diálogos y muchas de las situaciones que surgirán a lo largo del relato funcionan como recursos literarios destinados a profundizar en esas dimensiones espirituales, no como afirmaciones verificadas sobre personas o acontecimientos reales. Porque, en ocasiones, una historia puede revelar una verdad moral, sin depender de que cada detalle haya ocurrido exactamente de esa manera. Después de todo, las parábolas de Jesús tampoco buscaban satisfacer la curiosidad histórica de quienes las escuchaban. Buscaban transformar el corazón de quienes estaban dispuestos a dejarse interpelar por ellas. Por eso, mientras avanzamos en este relato, la invitación no consiste en preguntarnos únicamente qué ocurrió dentro de los muros del Vaticano. La pregunta más importante será otra. ¿Qué haríamos nosotros si algún día tuviéramos que elegir entre la comodidad del silencio y el costo de decir la verdad con amor? Porque esa elección no pertenece solamente a un papa. Pertenece a todo discípulo de Cristo.
Y para comprender por qué aquella carta llegó precisamente a las manos de León XIV en aquella madrugada, debemos regresar algunos meses atrás, cuando Roma todavía parecía vivir días de absoluta normalidad, y casi nadie percibía la pequeña grieta que ya comenzaba a abrirse bajo la superficie. El Vaticano despertaba cada mañana con la precisión de un reloj antiguo. Mucho antes de que los primeros peregrinos cruzaran la plaza de San Pedro, las campanas marcaban el inicio de una nueva jornada. Los jardineros cuidaban los senderos silenciosamente. Los miembros de la Guardia Suiza ocupaban sus puestos con la misma disciplina de siempre. Sacerdotes, religiosas y empleados caminaban por los corredores de piedra llevando documentos, saludando con una sonrisa discreta y continuando un ritmo que parecía no cambiar jamás. Desde fuera, todo transmitía estabilidad. Roma seguía siendo Roma. La Iglesia seguía celebrando la Eucaristía cada día. Los fieles continuaban llegando desde todos los rincones del mundo, buscando una bendición, una confesión o simplemente unos minutos de oración frente a la tumba del apóstol Pedro. Y, sin embargo, bajo aquella serenidad, comenzaban a aparecer señales tan pequeñas que casi nadie les prestó atención. León XIV llevaba ya varios meses ejerciendo el ministerio petrino. Muchos medios lo describían como un pontífice sereno, prudente y profundamente pastoral. Nunca levantaba la voz. Jamás respondía con dureza a las críticas. Escuchaba mucho más de lo que hablaba. Algunos periodistas interpretaban aquel silencio como falta de iniciativa. Otros pensaban que simplemente estaba esperando el momento adecuado para comenzar las grandes reformas que tantos esperaban. Pero quienes convivían con él sabían algo diferente. El Santo Padre observaba, escuchaba, tomaba notas y, sobre todo, hacía preguntas que pocos esperaban. No preguntaba quién tenía la razón. Preguntaba quién aún no había sido escuchado. Aquella diferencia parecía pequeña, pero cambiaría muchas cosas. Una mañana de otoño, durante una reunión ordinaria con varios responsables de distintos dicasterios, todo transcurrió con absoluta normalidad. Se presentaron informes económicos, se revisaron proyectos pastorales, se habló de próximas peregrinaciones y de iniciativas destinadas a fortalecer la formación de jóvenes sacerdotes. Nada parecía fuera de lugar, hasta que uno de los colaboradores, casi al final de la reunión, mencionó una carta que todavía no había recibido respuesta. Lo hizo con absoluta naturalidad. Santidad, todavía queda pendiente aquella correspondencia enviada desde una pequeña diócesis. No parece urgente. Podemos revisarla la próxima semana. Nadie dio importancia al comentario. Todos continuaron pasando páginas. Todos, excepto León XIV. El Papa levantó la mirada. ¿Cuánto tiempo lleva esperando esa respuesta? El sacerdote consultó rápidamente sus notas. Casi 3 meses. Hubo un breve silencio. 3 meses. En términos administrativos, no era un retraso extraordinario. Sucedía con frecuencia. Pero el Santo Padre no volvió inmediatamente al siguiente punto del orden del día. En lugar de eso, hizo otra pregunta. ¿Quién escribió la carta? Una mujer mayor, Santidad. Dice representar a varias familias de su parroquia. No parece una cuestión doctrinal, tampoco económica. Probablemente sea un asunto local. La reunión continuó. Sin embargo, aquella conversación permaneció dando vueltas en la mente del Papa durante el resto del día. Porque había aprendido algo muchos años atrás, cuando todavía servía como misionero. Las heridas más profundas casi nunca llegan primero a las oficinas principales. Comienzan lejos, en comunidades pequeñas, en personas desconocidas.
en voces que nadie considera suficientemente importantes. Aquella tarde, antes de regresar a sus actividades, pidió discretamente que le llevaran aquella carta. No quería un resumen. Quería leerla completa. Cuando el sobre llegó a su escritorio, descubrió algo inesperado. No hablaba de dinero. No contenía acusaciones. No denunciaba escándalos. Era mucho más sencilla. La anciana describía cómo, poco a poco, varias personas habían dejado de asistir a misa. No porque hubieran perdido la fe, sino porque ya no creían que alguien pudiera escuchar sus sufrimientos. No necesitamos respuestas perfectas, había escrito con una caligrafía temblorosa. Necesitamos saber que todavía somos visibles para nuestra Iglesia. León XIV leyó aquella frase varias veces. Después dobló cuidadosamente la carta y la guardó dentro de un libro de oraciones. Nadie supo que lo había hecho, ni siquiera su secretario personal. Los días continuaron avanzando. La agenda seguía llena. Audiencias privadas, celebraciones litúrgicas, visitas diplomáticas, encuentros con obispos llegados de distintos continentes. Todo parecía indicar que el pontificado caminaba con absoluta normalidad. Pero comenzaron a repetirse pequeños detalles. Una carta desde América Latina, otra desde África, una familia europea que pedía simplemente ser escuchada, un joven sacerdote que confesaba sentirse solo, una religiosa que hablaba del cansancio espiritual de muchas comunidades rurales. Cada carta era distinta, cada historia parecía independiente. Sin embargo, todas compartían una misma sensación. No reclamaban privilegios. No exigían poder. Solo temían convertirse en personas invisibles. León XIV empezó a llevar aquellas cartas consigo. No siempre las releía. A veces bastaba con saber que estaban allí, como un recordatorio silencioso de que detrás de cada informe estadístico existían rostros concretos. Mientras tanto, dentro del Vaticano, pocos percibían ese cambio. Los colaboradores seguían viendo a un papa tranquilo, metódico, paciente, convencido de que cada decisión debía tomarse después de escuchar ampliamente. Algunos incluso comentaban que probablemente sería uno de los pontificados más previsibles de las últimas décadas. No podían imaginar cuánto se equivocaban, porque la calma exterior escondía una pregunta que crecía lentamente dentro del corazón del pontífice. ¿Qué ocurre cuando una institución responde correctamente a los procedimientos, pero demasiado tarde para las personas? Era una pregunta incómoda. No señalaba culpables, no buscaba enemigos, simplemente obligaba a mirar donde pocos deseaban mirar. Y esa pregunta comenzaría muy pronto a transformar cada reunión, cada documento y cada decisión que pasara por su escritorio. Una tarde, al terminar las vísperas, León XIV caminó solo por uno de los corredores que conducían hacia la biblioteca apostólica. Desde una ventana, observó durante unos minutos la plaza de San Pedro. Miles de personas caminaban sin saber que, detrás de aquellos muros, un pontífice comenzaba a comprender que la mayor amenaza para la Iglesia no siempre nace del ataque de sus adversarios. A veces nace cuando quienes aman a la Iglesia dejan de escuchar el dolor de su propio pueblo. Aquella intuición aún no era una crisis. Todavía no existían titulares. No había reuniones extraordinarias. No había documentos secretos sobre la mesa. Solo una inquietud que nadie más parecía compartir. Y precisamente por eso resultaba tan peligrosa, porque las grandes crisis rara vez comienzan con una explosión. Empiezan cuando una pequeña verdad permanece demasiado tiempo sin ser escuchada. Pero aquello aún no era el origen del problema. La verdadera grieta había comenzado mucho antes, en un lugar y en un momento
que casi todos habían olvidado. Y para descubrirlo, debemos retroceder varios años, hasta el primer instante en que alguien intentó advertir que el silencio podía convertirse en el mayor enemigo de la misericordia. Mucho antes de aquella carta escrita durante la madrugada, mucho antes de las reuniones silenciosas, mucho antes de que el nombre de León XIV apareciera en el balcón de la Basílica de San Pedro. La historia ya había comenzado. No en Roma, ni entre los altos muros del Vaticano, sino en una pequeña comunidad donde nadie imaginaba que un gesto aparentemente insignificante terminaría reflejando un problema mucho más profundo. Años atrás, cuando Robert Francis Prevost todavía servía lejos de la atención de los medios internacionales, visitaba con frecuencia parroquias humildes, donde la fe no se sostenía gracias a grandes edificios, sino gracias a personas sencillas. Había aprendido que las comunidades más pobres rara vez preguntaban primero por estrategias pastorales, preguntaban por esperanza. Una tarde lluviosa llegó a una parroquia situada entre caminos de tierra y casas sencillas. El sacerdote local lo recibió con una sonrisa cansada. La iglesia estaba llena, no por una gran celebración, sino porque muchas familias habían pedido conversar después de la misa. No buscaban fotografías, no esperaban discursos, solo querían ser escuchadas. Durante horas, Prevost permaneció sentado bajo un viejo techo de madera mientras uno tras otro los fieles compartían sus preocupaciones. Una madre hablaba de su hijo, que había dejado de rezar después de perder el trabajo. Un abuelo confesaba que llevaba meses sintiéndose abandonado porque ya no podía caminar hasta la iglesia. Un joven admitía que dudaba de su vocación porque veía demasiadas divisiones entre quienes predicaban el Evangelio. Ninguno de aquellos testimonios aparecía en informes oficiales. Ninguno ocupaba titulares. Pero todos tenían algo en común. No pedían soluciones inmediatas. Pedían cercanía. Al terminar la jornada, un anciano se acercó lentamente. Sus manos temblaban por la edad. Llevaba un rosario gastado entre los dedos. No dijo muchas palabras. Solo hizo una pregunta. «¿Padre, todavía hay lugar para personas como nosotros dentro de la iglesia?» Prevost permaneció en silencio. No porque desconociera la respuesta, sino porque comprendía el dolor escondido detrás de aquella pregunta. Después respondió con serenidad. Siempre habrá lugar para quien busca a Cristo. El anciano sonrió, pero antes de marcharse, añadió algo que Robert nunca olvidaría. Entonces, procure que nunca olvidemos sentirnos esperados. Aquella frase quedó grabada en su memoria. Con los años, conocería diócesis, conferencias episcopales y oficinas donde se discutían presupuestos, estructuras y planes pastorales. Sin embargo, cada vez que escuchaba largas discusiones sobre procedimientos, recordaba el rostro de aquel anciano, porque había comprendido una verdad sencilla. Las instituciones pueden organizarse perfectamente. Pero si una persona deja de sentirse esperada, algo esencial comienza a romperse. Los años continuaron pasando. Su servicio dentro de la iglesia fue creciendo. Las responsabilidades aumentaban. También aumentaban los desafíos. Desde distintos lugares llegaban informes sobre comunidades en crisis, disminución de vocaciones, conflictos internos y heridas abiertas que parecían no terminar nunca. Muchos proponían reformas administrativas. Otros defendían mantener exactamente las mismas estructuras. Cada grupo tenía argumentos sólidos. Cada uno creía proteger el bien de la iglesia. Pero muy pocos hacían una pregunta diferente.
¿Cómo vive todo esto el pueblo de Dios? En una ocasión, durante una reunión con varios obispos, uno de ellos presentó un extenso informe lleno de estadísticas. Las cifras eran impecables. Gráficos, porcentajes, proyecciones. Todo parecía perfectamente calculado. Cuando terminó la exposición, el salón permaneció unos segundos en silencio. Entonces, Prevost formuló una única pregunta. ¿Cuántas de esas personas han podido contarles personalmente su historia? El obispo quedó inmóvil. Consultó nuevamente sus documentos. No encontró la respuesta, porque aquella información no aparecía en ninguna tabla. La reunión continuó, pero varios de los presentes recordaron durante mucho tiempo aquella sencilla intervención. No había sido una crítica. Había sido un cambio de perspectiva. Los números ayudaban a comprender la realidad, pero jamás podían reemplazar un rostro. Con el paso del tiempo, Robert descubrió otro fenómeno preocupante. Las crisis más dolorosas casi nunca comenzaban con decisiones malintencionadas. Comenzaban con pequeñas demoras, con cartas que quedaban pendientes, con reuniones aplazadas, con llamadas que alguien respondería la próxima semana. Nada parecía grave por separado. Sin embargo, cuando esas pequeñas demoras se acumulaban durante meses o años, muchas personas llegaban a una conclusión silenciosa. Nadie nos escucha. Y esa conclusión era mucho más peligrosa que cualquier escándalo. Porque una persona puede soportar el sufrimiento durante mucho tiempo. Lo que difícilmente soporta es la indiferencia. Hubo otro episodio que reforzó esa convicción. Durante una visita pastoral, una religiosa le mostró una caja llena de cartas. Algunas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Otras nunca habían sido abiertas. ¿Qué son?, preguntó Prevost. La hermana respondió con tristeza. Son cartas de personas que escribieron buscando ayuda espiritual hace muchos años. Algunas recibieron respuesta demasiado tarde. Otras nunca la recibieron. Robert tomó una de aquellas cartas. No leyó todo su contenido. Bastó con la primera línea. Solo necesito que alguien rece conmigo. Nada más. No había exigencias. No había acusaciones. Solo una petición profundamente humana. Durante varios minutos sostuvo aquella hoja entre las manos. Después la devolvió cuidadosamente. Mientras abandonaba el convento, comprendió que las heridas espirituales rara vez aparecen de un día para otro. Crecen lentamente, en silencio, alimentadas por la sensación de que nadie escucha. Años después, ya como León XIV, aquellos recuerdos seguían acompañándolo. No como simples anécdotas, sino como piezas de un mismo rompecabezas. Las cartas recibidas en Roma, la anciana que pedía ser visible, el viejo del rosario, la caja olvidada en el convento, los informes impecables, incapaces de mostrar un solo rostro. Todo comenzaba a unirse. La verdadera grieta nunca había sido administrativa, ni económica, ni siquiera institucional. La grieta nacía cuando el miedo a complicar las cosas terminaba siendo más fuerte que el deseo de acercarse al que sufría. Y una vez que ese miedo echaba raíces, el silencio empezaba a parecer prudencia. La distancia empezaba a llamarse orden, y la espera comenzaba a confundirse con paciencia. Eso era lo verdaderamente peligroso, porque una iglesia puede sobrevivir a muchas dificultades, pero corre un enorme riesgo cuando deja de reconocer el dolor antes de que ese dolor se convierta en desesperanza. León XIV todavía no conocía todo lo que estaba por venir. Ignoraba que muy pronto una carta cambiaría el rumbo de aquellos recuerdos. Sin embargo,
Una certeza comenzaba a instalarse en su corazón. Las heridas que más amenazan a la Iglesia no siempre son las que aparecen en los periódicos. Son aquellas que permanecen demasiado tiempo escondidas detrás de un silencio que todos terminan considerando normal. Y fue precisamente cuando esa verdad comenzó a hacerse evidente que León XIV comprendió algo inquietante. El problema ya no era descubrir dónde estaba la grieta. El verdadero desafío sería decidir qué hacer cuando toda Roma empezara finalmente a verla. Las grandes crisis rara vez comienzan cuando aparece el primer problema. Comienzan cuando alguien comprende todo lo que puede perderse si nadie actúa. Durante varias semanas, León XIV siguió leyendo cada una de las cartas que llegaban a su escritorio. No lo hacía como un funcionario revisando correspondencia. Las leía como un pastor que intenta reconocer la voz de sus ovejas en medio del ruido de un mundo cada vez más acelerado. Al principio creyó que aquellas historias eran casos aislados. Una familia en América Latina, un sacerdote anciano en Europa, una religiosa en África, un matrimonio joven en Asia, personas diferentes, culturas distintas, idiomas que jamás se habían encontrado. Pero todas repetían, de una manera u otra, la misma frase. Sentimos que ya nadie nos escucha. Aquello dejó de parecer una coincidencia y empezó a convertirse en una pregunta incómoda. ¿Qué estaba ocurriendo dentro de la Iglesia para que tantos fieles, separados por océanos y continentes, experimentaran exactamente el mismo vacío? No era una cuestión de doctrina. Nadie escribía diciendo que hubiera dejado de creer en Cristo. Tampoco rechazaban los sacramentos. Seguían rezando. Seguían bautizando a sus hijos. Seguían encendiendo una vela delante de una imagen de la Virgen cuando la vida se volvía demasiado pesada. Lo que estaba desapareciendo era otra cosa: la confianza de que alguien caminaba con ellos. Y cuando una comunidad pierde esa confianza, comienza a caminar sola. Eso preocupaba profundamente al Santo Padre, porque la Iglesia nunca había sido pensada como una estructura destinada únicamente a conservar tradiciones. Desde los primeros discípulos había sido llamada a convertirse en una casa donde los cansados encontraran descanso, donde los pecadores descubrieran misericordia y donde quienes sufrían no fueran tratados como un expediente más. Sin embargo, León XIV conocía también el otro lado del problema. Gobernar la Iglesia universal significaba cuidar una realidad inmensa, más de 1.000 millones de fieles, miles de diócesis, decenas de miles de parroquias, lenguas diferentes, culturas distintas, conflictos sociales, económicos y políticos que cambiaban según cada país. Ningún papa podía responder personalmente a todas las necesidades. Era imposible. Por eso existían estructuras, consejos, dicasterios, delegaciones, procedimientos. Todo aquello era necesario, pero una pregunta seguía golpeando su conciencia. ¿En qué momento las estructuras habían comenzado a protegerse a sí mismas con más rapidez de la que protegían a las personas? Aquella pregunta no acusaba a nadie. Muchos hombres y mujeres trabajaban dentro del Vaticano con una entrega admirable. Sacerdotes que dedicaban su vida entera al servicio silencioso. Religiosas que acompañaban enfermos olvidados. Funcionarios honestos que jamás buscaban reconocimiento. León XIV conocía personalmente a muchos de ellos. Sabía cuánto sacrificaban por amor a la Iglesia. Precisamente por eso, el problema era aún más delicado. No se trataba de señalar culpables. Se trataba de descubrir si el sistema seguía ayudando a cumplir la misión
para la cual había nacido, porque incluso las mejores instituciones pueden acostumbrarse poco a poco a sobrevivir, y una institución que solo piensa en sobrevivir corre el riesgo de olvidar para quién existe. Aquella reflexión se volvió aún más intensa durante una audiencia general. Miles de peregrinos llenaban la plaza de San Pedro. Banderas ondeaban bajo el sol. Los niños sonreían mientras esperaban la bendición apostólica. Todo parecía transmitir esperanza. Después de la catequesis, el Papa descendió lentamente para saludar a algunos fieles. Como hacía siempre, avanzaba despacio, escuchaba, bendecía rosarios, tomaba las manos de ancianos, sonreía a los niños. Fue entonces cuando una mujer de edad avanzada logró acercarse unos segundos. No pidió una fotografía, no entregó ningún regalo, simplemente tomó la mano del Santo Padre y dijo con voz temblorosa: «Santidad, rece para que mi hijo vuelva a creer que Dios no se olvidó de él». Los guardias continuaron avanzando. El encuentro apenas duró unos instantes, pero aquella frase permaneció durante horas en la memoria del pontífice. No le había pedido dinero, no había solicitado privilegios, solo deseaba recuperar la esperanza de un hijo que ya no conseguía sentirse amado por Dios. Aquella noche, mientras caminaba por los jardines del Vaticano, León XIV comprendió que el verdadero desafío no consistía únicamente en resolver problemas administrativos. La batalla era mucho más profunda. Era una batalla por la esperanza, porque cuando una persona deja de creer que Dios todavía la busca, todo lo demás comienza a derrumbarse lentamente. La oración se vuelve costumbre, la misa se convierte en obligación, la comunidad deja de parecer una familia, y el corazón termina acostumbrándose a vivir sin esperar nada. Eso era lo que realmente estaba en juego, no la reputación de una institución, no una discusión entre distintas sensibilidades dentro de la Iglesia. Lo que estaba en riesgo era algo infinitamente más valioso: la confianza de millones de personas sencillas que todavía miraban hacia la Iglesia buscando una palabra de consuelo cuando el mundo dejaba de ofrecérsela. Si esa confianza desaparecía, las consecuencias no podrían medirse únicamente con estadísticas, porque existen heridas que jamás aparecen en los informes. La madre que deja de enseñar a rezar a sus hijos, el joven que abandona silenciosamente la parroquia sin que nadie note su ausencia, el anciano que muere creyendo que sus oraciones ya no importan, el sacerdote que continúa celebrando la Eucaristía mientras, por dentro, lucha solo contra el cansancio. Ninguno de ellos ocupa titulares, pero todos forman el corazón vivo de la Iglesia, y si ellos dejan de sentirse acompañados, ningún documento podrá llenar ese vacío. León XIV se detuvo frente a una imagen de la Virgen María colocada en uno de los jardines. Permaneció varios minutos en silencio. Después, recordó una frase que había escuchado siendo joven sacerdote: «La Iglesia no pierde primero a quienes se marchan. Pierde primero a quienes permanecen físicamente, pero han dejado de esperar espiritualmente». Aquellas palabras adquirieron un significado completamente nuevo, porque comprendió que el peligro más grande nunca era el ruido, era la resignación. El día en que un creyente deja de esperar ser escuchado, el día en que deja de pedir ayuda porque supone que nadie responderá, ese día comienza una herida que ninguna estrategia pastoral puede sanar fácilmente. León XIV levantó lentamente la mirada hacia la estatua de María. No buscaba una solución rápida. Sabía que las respuestas fáciles
rara vez transforman el corazón humano. Pero una convicción empezaba a crecer dentro de él. La verdad no podía seguir separándose de la misericordia. Y la misericordia tampoco podía existir sin una presencia real junto a quienes sufrían. Porque el Evangelio nunca comenzó desde los despachos. Comenzó caminando al lado de quienes el mundo había dejado al margen. El Papa todavía ignoraba que muy pronto conocería a una persona cuya historia terminaría dando un rostro concreto a todas aquellas cartas. Una persona sin influencia, sin cargos, sin poder, pero cuya sencilla confesión haría imposible volver a mirar aquel problema como si fuera únicamente una cuestión de organización, porque detrás de cada informe siempre existe un rostro. Y muy pronto, uno de esos rostros cambiaría para siempre la manera en que León XIV entendía aquella misión. No apareció en ninguna agenda oficial. No había solicitado una audiencia privada. Ningún cardenal habló de ella. Y, sin embargo, su historia terminaría pesando más en la conciencia de León XIV que muchos informes cuidadosamente redactados. Ocurrió una mañana de invierno. Después de celebrar la Santa Misa en la capilla de la Casa Santa Marta, el Santo Padre decidió hacer algo que repetía siempre que su agenda se lo permitía: caminar sin prisa, no para escapar de las responsabilidades, sino para recordar que un pastor no conoce a su pueblo únicamente desde un escritorio. Aquel día, un pequeño grupo de peregrinos esperaba detrás de una discreta barrera instalada cerca del patio de San Dámaso. No eran delegaciones oficiales. Habían llegado por su cuenta desde distintos países. Algunos sostenían rosarios. Otros llevaban fotografías de familiares enfermos. Había niños, matrimonios jóvenes y varios ancianos que esperaban simplemente poder recibir una bendición. León XIV avanzó lentamente entre ellos. Escuchó peticiones. Bendijo crucifijos. Sonrió con la serenidad que tantos describían como una de sus mayores fortalezas. Entonces la vio. Era una mujer mayor, de cabello completamente blanco. Vestía un abrigo oscuro, ya bastante gastado por los años. En una mano sostenía un rosario de madera. En la otra, una pequeña fotografía doblada varias veces. Cuando el Papa llegó frente a ella, la mujer no levantó inmediatamente la mirada. Parecía reunir fuerzas para decir algo que llevaba demasiado tiempo guardando. Santidad. Su voz apenas podía escucharse. Mi nombre es Elena. Vengo desde un pequeño pueblo donde la iglesia siempre fue el corazón de nuestra comunidad. León XIV tomó suavemente sus manos. No tenía prisa. Nunca la tenía cuando alguien hablaba desde el dolor. La mujer respiró profundamente antes de continuar. Mi esposo murió hace 4 años. Desde entonces vivo sola. Mi hijo dejó de venir a misa hace mucho tiempo. No porque dejara de creer, sino porque dice que ya nadie escucha a personas como nosotros. Durante unos segundos nadie habló. El bullicio de los demás peregrinos parecía muy lejano, como si aquel pequeño espacio hubiera quedado aislado del resto del mundo. El Papa preguntó con delicadeza: ¿Y usted qué piensa? Los ojos de Elena comenzaron a humedecerse. No lloraba con desesperación. Lloraba con el cansancio de quien ha esperado durante mucho tiempo. Yo sigo creyendo. Rezo todos los días. Sigo encendiendo una vela por mi familia. Pero, a veces, también tengo miedo. León XIV inclinó ligeramente la cabeza. ¿Miedo de qué? Ella respondió casi susurrando. De que algún día dejemos de importar. Aquellas palabras atravesaron el silencio como una campana en medio de la noche. No hablaba solo de ella. Hablaba de miles de personas, de viudas, de ancianos, de enfermos,
de quienes permanecían fieles incluso cuando nadie parecía verlos. El Santo Padre permaneció inmóvil. Después preguntó algo que sorprendió incluso a quienes lo acompañaban. ¿Puede contarme por qué su hijo dejó de venir? La mujer apretó la fotografía que llevaba entre las manos. Era una imagen antigua. Su familia reunida durante una Navidad. Todos sonreían. Su esposo aún vivía. Su hijo todavía cantaba en el coro parroquial. Ella observó la fotografía antes de responder. Hace años pidió ayuda cuando atravesaba una crisis muy difícil. No buscaba dinero. Solo necesitaba hablar con alguien. Esperó varias semanas. Después, varios meses. Finalmente dejó de esperar. Nunca dijo que hubiera perdido la fe. Solo repetía una frase. Si nadie tiene tiempo para escucharme, quizá Dios tampoco lo tenga. León XIV cerró lentamente los ojos. Aquella frase era dolorosamente parecida a muchas otras que había leído en las cartas recibidas durante los últimos meses. Distintos países, diferentes edades, historias completamente separadas, pero una misma herida, la sensación de no ser escuchados. La mujer continuó hablando. Yo sigo rezando por él, cada noche. No para que vuelva simplemente a la iglesia. Rezo para que vuelva a sentirse esperado. Porque nadie puede amar una casa donde cree que ya no tiene lugar. El Papa sintió que aquellas palabras descendían lentamente hasta lo más profundo de su conciencia. No eran una acusación, ni una protesta. Eran una súplica. Una súplica pronunciada con la humildad de quien todavía amaba a la Iglesia, incluso después de sentirse herido por ella. Durante unos segundos, León XIV no respondió. Simplemente sostuvo las manos de Elena. Después dijo con voz serena: «Gracias por no dejar de esperar». Ella sonrió con tristeza. No siempre es fácil, Santidad. Hay noches en las que el silencio pesa mucho. Pero aprendí algo mientras cuidaba a mi esposo durante su enfermedad. El amor verdadero sigue esperando incluso cuando parece que nadie responde. Aquella frase quedó suspendida entre ambos. León XIV sintió que acababa de escuchar una homilía mucho más profunda que muchas pronunciadas desde grandes púlpitos. Porque aquella mujer no hablaba como una teóloga. Hablaba como alguien que había descubierto el Evangelio en medio del sufrimiento cotidiano. Antes de despedirse, Elena colocó la pequeña fotografía entre las manos del Papa. No la guarde por mí. Guárdela por quienes todavía esperan que alguien vuelva a mirar sus vidas. León XIV contempló aquella imagen durante unos instantes. Después, la devolvió cuidadosamente. No necesito conservar la fotografía. Creo que nunca olvidaré sus palabras. Ella inclinó la cabeza, recibió la bendición y desapareció lentamente entre los demás peregrinos. Nadie alrededor comprendió que acababa de producirse uno de los encuentros más importantes de todo el pontificado. No hubo periodistas, no hubo cámaras, no apareció en ningún comunicado oficial. Sin embargo, aquella conversación acompañó al Santo Padre durante las semanas siguientes. Cada vez que abría un nuevo informe, cada vez que participaba en una reunión, cada vez que alguien hablaba de procedimientos, calendarios o estrategias, volvía a escuchar la misma frase: rezo para que vuelva a sentirse esperado. Fue entonces cuando comprendió algo que ningún documento podía expresar con suficiente claridad. El problema ya no consistía únicamente en responder cartas pendientes, ni en mejorar procesos administrativos. La verdadera misión era impedir que una sola persona llegara a creer que ya no tenía un lugar dentro de la Iglesia. Porque cuando un hombre o una mujer
dejan de sentirse esperados, la herida ya no pertenece solamente a ellos. Se convierte en una herida del propio cuerpo de Cristo. Y León XIV comprendió que, tarde o temprano, esa herida exigiría una decisión que nadie dentro del Vaticano podría seguir posponiendo. Pero la confesión de Helena aún no era el momento decisivo. Días después, un objeto aparentemente sencillo llegaría al escritorio del Santo Padre. No era un informe, no era un decreto, era algo mucho más peligroso, una prueba que obligaría a todos a elegir entre proteger la tranquilidad o servir a la verdad. 3 días después del encuentro con Helena, el Vaticano volvió a parecer completamente normal. Las campanas anunciaban el inicio de una nueva jornada. Los patios interiores comenzaban a llenarse de empleados. Los secretarios transportaban carpetas de una oficina a otra. Las audiencias del Santo Padre seguían el horario previsto con la puntualidad de siempre. Nada hacía pensar que aquella mañana sería distinta. Sin embargo, poco antes de las 8, un joven sacerdote llamó discretamente a la puerta del despacho papal. No era uno de los colaboradores habituales. León XIV levantó la vista de los documentos que estaba revisando. «Adelante». El sacerdote entró con evidente nerviosismo. No llevaba una carpeta oficial, ni un sobre con el sello del Vaticano. Solo sostenía un paquete pequeño, envuelto en papel marrón y atado con un sencillo cordón de algodón. Era tan común que cualquiera habría pensado que contenía un libro antiguo. «Santidad, esto llegó esta madrugada. No tiene remitente. Nadie sabe quién lo dejó». El Papa observó el paquete durante unos segundos. «¿Ha sido abierto?» «No, Santidad. Los responsables de seguridad confirmaron que no representa ningún riesgo físico, pero consideraron que debía llegar directamente a usted». León XIV agradeció al sacerdote con una leve inclinación de cabeza. Esperó hasta quedarse completamente solo. Entonces acercó lentamente el paquete hacia sí. No sintió miedo. Sintió algo diferente. Aquella extraña intuición que aparece cuando uno comprende que ciertos acontecimientos llegan exactamente en el momento en que ya no pueden seguir siendo ignorados. Con cuidado desató el cordón. Dentro había 3 objetos: una carta, un pequeño rosario de madera muy gastado y un cuaderno de tapas negras. No había nombres, no había fotografías, no existía ninguna explicación. Solo una frase escrita en la primera página: «Si estas palabras llegan a usted, todavía existe esperanza». León XIV permaneció inmóvil. Abrió primero la carta. La letra era elegante, aunque irregular, como si quien la hubiera escrito hubiera tenido que detenerse muchas veces durante la redacción. «Santidad. No escribo para acusar a nadie. Escribo porque temo que muchas personas estén aprendiendo a sufrir en silencio, mientras nosotros aprendemos a administrar ese silencio». El Papa continuó leyendo lentamente. Cada línea parecía construida con enorme cuidado. No había resentimiento. No había rabia. Solo una profunda tristeza. El autor describía distintas comunidades donde personas mayores, familias rotas, sacerdotes agotados y jóvenes alejados de la fe compartían una experiencia común. No se sentían rechazados, se sentían olvidados. El problema no comenzó cuando dejaron de venir a la iglesia. Comenzó cuando dejaron de creer que alguien preguntaría por ellos. Aquella frase hizo que León XIV apoyara lentamente la carta sobre el escritorio. Era exactamente la misma herida que Helena había descrito. La misma preocupación presente en las cartas llegadas desde distintos continentes. Las mismas preguntas repetidas una y otra vez.
demasiadas coincidencias para seguir considerándolas casos aislados. El Santo Padre tomó entonces el pequeño rosario. Las cuentas estaban completamente desgastadas. Algunas incluso habían perdido parte de su forma. Era evidente que alguien había rezado con él durante muchos años. Entre la cruz y la primera cuenta había un pequeño nudo hecho con hilo azul. Una reparación sencilla, hecha por alguien que prefería reparar aquello que amaba antes que reemplazarlo. León XIV sonrió con tristeza. Aquella imagen decía más que muchas páginas. Después abrió el cuaderno. No encontró informes, ni estadísticas, ni denuncias, solo fechas, nombres de pila y pequeñas anotaciones escritas a mano. Hoy María dijo que ya no sabe cómo enseñar a rezar a sus nietos. Pedro dejó de venir después de esperar 8 meses una respuesta. El padre Andrés celebra la misa cada día, pero nadie sabe que lleva meses luchando contra una profunda soledad. Ana volvió a la iglesia solo para encender una vela. Entró llorando y salió sin hablar con nadie. Página tras página aparecían historias semejantes. No eran grandes acontecimientos, eran pequeñas heridas. Precisamente por eso resultaban tan difíciles de ver. León XIV comprendió que aquel cuaderno no pretendía demostrar nada. Pretendía recordar algo. Detrás de cada nombre existía una persona. Detrás de cada persona existía una historia. Y detrás de cada historia existía un alma que seguía esperando. Mientras continuaba leyendo, encontró una última anotación escrita con tinta más reciente. El mayor peligro para la Iglesia no será el día en que el mundo deje de escucharla. Será el día en que ella deje de escuchar a quienes aún la llaman Madre. El Papa cerró lentamente el cuaderno. Permaneció varios minutos sin moverse. La habitación estaba completamente en silencio. Solo podía escucharse el tic-tac de un antiguo reloj de pared. Entonces recordó a Elena. Recordó al anciano del rosario. Recordó las cartas guardadas dentro de su libro de oraciones. Y comprendió que ya no estaba contemplando historias separadas. Estaba viendo un mismo sufrimiento repetido bajo distintos nombres. Aquella certeza transformó completamente el sentido de todo. Ya no bastaba con responder correspondencia. No bastaba con mejorar protocolos. No bastaba con crear nuevas estructuras si las personas seguían sintiéndose invisibles. La verdadera cuestión era mucho más profunda. ¿Cómo podía la Iglesia anunciar que Dios nunca abandona a nadie si algunos hijos comenzaban a creer que nadie tenía tiempo para escucharlos? Aquella pregunta permaneció flotando en el despacho durante largo rato. León XIV volvió a abrir la carta por última vez. En la última página encontró una frase escrita con una caligrafía diferente, más temblorosa, como si hubiera sido añadida por otra persona. No le pedimos que nos defienda de nuestros enemigos. Le pedimos que no permita que el silencio nos convierta en extraños dentro de nuestra propia casa. El Santo Padre dejó escapar un profundo suspiro. No sabía quién había escrito aquellas palabras. Quizá nunca llegaría a saberlo, pero comprendía perfectamente el peso espiritual que contenían, porque aquel paquete no había llegado para revelar un escándalo, había llegado para revelar una responsabilidad. Y desde ese instante supo que ya no podría seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Al caer la tarde, pidió convocar una reunión reservada para el día siguiente. Sin comunicados, sin fotógrafos, sin discursos preparados, solo un reducido grupo de colaboradores de absoluta confianza. Nadie conocía el motivo de aquella convocatoria, ni siquiera los secretarios más cercanos.
Todos pensaban que se trataba de una reunión administrativa más. Ignoraban que, sobre el escritorio del Papa, seguían descansando una carta, un rosario desgastado y un cuaderno lleno de nombres que ya habían cambiado el rumbo de su conciencia. Porque el objeto más peligroso nunca fue aquel paquete. Lo verdaderamente peligroso era la pregunta que había dejado abierta. ¿Qué debía hacer un pastor cuando comprendía que el silencio ya no protegía la paz, sino que comenzaba a herir precisamente a las ovejas que había prometido cuidar? Y esa pregunta sería la primera en entrar a la sala de reuniones, mucho antes que cualquiera de los hombres convocados para responderla. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris sobre Roma. Una lluvia ligera caía sobre las antiguas piedras de la plaza de San Pedro, mientras los primeros peregrinos abrían sus paraguas con la esperanza de no perder la audiencia programada para aquel día. Desde el exterior, nada parecía diferente. Los turistas seguían fotografiando la columnata de Bernini. Las campanas continuaban marcando las horas con la misma serenidad de siempre. Pero detrás de los muros del Palacio Apostólico, una puerta acababa de cerrarse. No era una reunión extraordinaria anunciada públicamente. No había periodistas esperando declaraciones. No existían cámaras, ni comunicados oficiales. Solo una sala sencilla, iluminada por la luz natural que atravesaba los altos ventanales. Sobre la mesa no había computadoras, tampoco teléfonos móviles. Por petición expresa del Santo Padre, todos los dispositivos de comunicación permanecían fuera de la habitación. Hoy necesitamos escucharnos sin interrupciones, había dicho al comenzar. Los presentes intercambiaron miradas discretas. En torno a la mesa se encontraban apenas 6 personas. Un cardenal veterano con décadas de experiencia en la curia romana. Un arzobispo conocido por su trabajo pastoral entre comunidades pobres. Una religiosa que durante años había coordinado programas de acompañamiento espiritual. Un sacerdote experto en derecho canónico. Un laico responsable de distintos proyectos de formación para familias. Y el secretario personal del Papa, encargado únicamente de tomar notas esenciales. Nadie conocía el verdadero motivo de la convocatoria. León XIV esperó unos segundos antes de hablar. No abrió inmediatamente el cuaderno recibido el día anterior. Primero observó uno por uno a los presentes. Después rompió el silencio. Quiero hacerles una pregunta. No sobre normas, no sobre presupuestos, no sobre estructuras. Una pregunta de conciencia. La sala quedó completamente inmóvil. ¿Qué ocurre cuando las personas dejan de sentirse escuchadas por la Iglesia? Nadie respondió inmediatamente. El cardenal de mayor edad fue el primero en hablar. Santidad, siempre existirán personas que se sientan heridas. Es imposible responder personalmente a cada necesidad. La Iglesia es inmensa. León XIV asintió lentamente. Lo sé. El cardenal continuó. Por eso existen procedimientos. Si intentamos resolver todo directamente, terminaremos debilitando el funcionamiento de las instituciones que sostienen nuestra misión. Era un argumento razonable. Nadie podía negarlo. El Papa no respondió. Solo escuchó. Entonces intervino el sacerdote canonista. Además, santidad, debemos ser prudentes. Muchas veces, una decisión impulsada por la emoción puede crear consecuencias difíciles de corregir más adelante. Otra afirmación sensata. La prudencia siempre había ocupado un lugar importante dentro de la tradición de la Iglesia. El Santo Padre seguía sin interrumpir. Después habló el arzobispo. Su voz era más pausada. Con todo respeto,
Creo que existe otro peligro. Varios dirigieron la mirada hacia él. A veces defendemos tanto los procedimientos que olvidamos preguntar cuánto tiempo lleva una persona esperando ser escuchada. El silencio regresó. La religiosa tomó entonces la palabra. Durante años, había acompañado espiritualmente a familias marcadas por el duelo. Su experiencia hablaba por ella. Las personas no suelen abandonar la iglesia después de una sola decepción. Se marchan después de muchas pequeñas decepciones acumuladas. Después de demasiadas puertas cerradas. Después de demasiadas respuestas aplazadas. O simplemente después de sentirse invisibles. Nadie discutió aquella observación, porque todos sabían que contenía una parte importante de verdad. El laico, que hasta entonces había permanecido callado, respiró profundamente antes de intervenir. Trabajo con muchas familias jóvenes. Cada vez escucho menos preguntas sobre doctrina. La mayoría hace otra pregunta. ¿Todavía hay alguien dispuesto a caminar con nosotros? La frase quedó suspendida en el ambiente. León XIV abrió finalmente el pequeño cuaderno. Lo colocó sobre la mesa sin decir una palabra. Los presentes observaron aquellas páginas llenas de nombres escritos a mano. No entendían qué estaban viendo. El Papa pasó lentamente varias hojas. No leyó todas, solo algunas líneas. Hoy Marta volvió a casa convencida de que nadie recordará su nombre. El padre Andrés continúa celebrando la Eucaristía, pero nadie ha preguntado cómo está él. Carlos dejó de rezar porque ya no encontraba con quién compartir su dolor. El Santo Padre cerró el cuaderno. Después preguntó nuevamente: ¿cuántas personas más existen detrás de estos nombres? Nadie respondió, porque ninguno conocía la respuesta. El cardenal veterano rompió finalmente el silencio. Santidad, comprendo la preocupación, pero debemos evitar que casos particulares nos hagan perder la visión de conjunto. León XIV levantó lentamente la mirada. No había dureza en sus ojos, solo una inmensa serenidad. ¿Y si precisamente el conjunto estuviera formado por miles de casos particulares? La pregunta cayó sobre la sala con un peso inesperado. El sacerdote canonista bajó discretamente la vista. La religiosa apretó las manos sobre la mesa. El arzobispo permaneció completamente inmóvil. Nadie parecía tener una respuesta suficiente. Después de unos instantes, el Papa volvió a hablar. No estoy buscando culpables. No deseo señalar errores. Muchos aquí han entregado toda su vida al servicio de la Iglesia. Y doy gracias a Dios por ello. Pero temo que exista una diferencia entre administrar bien una institución y acompañar verdaderamente a las personas. La frase hizo que todos permanecieran en silencio, porque ninguno podía negar esa posibilidad. León XIV se levantó lentamente. Caminó hasta una de las ventanas. Desde allí podía verse la cúpula de San Pedro elevándose sobre la ciudad. Permaneció unos segundos contemplándola. Después habló sin volver la vista. Cuando Cristo preguntó a Pedro si lo amaba, no le dijo: «Organiza mejor las estructuras». Le dijo: «Apacienta mis ovejas». Nadie respiraba con tranquilidad. El ambiente había cambiado por completo. El Papa regresó despacio hasta la mesa. Apoyó una mano sobre el cuaderno. No temo las críticas. No temo las dificultades. Lo que temo es que algún día una persona deje de buscar a Dios porque antes dejó de encontrar un corazón dispuesto a escucharla. Las palabras quedaron suspendidas en el silencio. El cardenal veterano cerró lentamente su carpeta. Por primera vez desde el inicio de la reunión parecía profundamente conmovido. La religiosa tenía los ojos humedecidos.
El secretario dejó de escribir durante unos segundos. Había comprendido que aquello ya no era una reunión administrativa. Era un examen de conciencia. León XIV respiró profundamente. Después formuló la pregunta que nadie esperaba. Si mañana Cristo regresara y caminara por nuestros pasillos, ¿le mostraríamos primero nuestros informes? ¿O le presentaríamos a quienes todavía esperan ser escuchados? Nadie respondió, porque, por primera vez en toda la reunión, todos entendieron que cualquier respuesta sería insuficiente. La sala quedó envuelta por un silencio largo. No era un silencio incómodo. Era el silencio de quienes acababan de descubrir que el verdadero problema nunca había estado sobre la mesa. Había estado dentro de cada uno de ellos. La reunión terminó sin votaciones, sin resoluciones, sin comunicados. Pero algo había cambiado. Desde aquel instante, el silencio ya no podía seguir considerándose una posición neutral. Cada uno abandonó la sala, llevando consigo la misma inquietud, porque todos comprendían que el Santo Padre no tardaría en tomar una decisión, y cuando esa decisión llegara, no bastaría con discutir procedimientos. Sería necesario elegir qué clase de iglesia querían construir. Pero cuando todos pensaban que ya conocían el verdadero problema, apareció una segunda verdad mucho más dolorosa. Una verdad que cambiaría el significado de todo lo descubierto hasta entonces y obligaría a León XIV a mirar la herida desde un lugar completamente distinto. Durante los días siguientes, la reunión permaneció en absoluto secreto. Ninguno de los presentes habló con la prensa. Ningún documento fue filtrado. No apareció un solo comentario en los pasillos del Vaticano. Desde el exterior, todo seguía desarrollándose con la misma serenidad de siempre. El Santo Padre continuó celebrando la Eucaristía. Recibió a jefes de Estado. Saludó a miles de peregrinos durante la audiencia general. Pronunció catequesis sobre la esperanza, la misericordia y la confianza en Dios. Quien lo observaba desde lejos jamás habría imaginado la lucha interior que ocupaba cada momento de oración, porque la pregunta seguía creciendo. No era una cuestión administrativa, era una cuestión espiritual. Aquella misma semana, León XIV pidió algo que sorprendió discretamente a su secretario. No solicitó nuevos informes, no pidió estadísticas, pidió testimonios. «Busquen personas», dijo con calma, «no expedientes». El secretario permaneció unos segundos en silencio. No entendía exactamente qué buscaba el Santo Padre. «¿Qué clase de testimonios, Santidad?» León XIV respondió sin dudar. «Quiero escuchar a quienes permanecieron, no a quienes hicieron más ruido, no a quienes aparecieron en los periódicos. Busquen a quienes siguieron rezando mientras sentían que nadie los veía». Aquella petición era poco habitual. Las oficinas estaban acostumbradas a preparar resúmenes ejecutivos, gráficos, informes, evaluaciones, no colecciones de historias personales. Durante los días siguientes, comenzaron a llegar pequeños testimonios procedentes de distintas diócesis. No eran documentos oficiales. Muchos habían sido escritos por párrocos, religiosas o agentes pastorales que conocían personalmente a aquellas familias. Uno de ellos hablaba de un matrimonio anciano que abría la iglesia cada mañana desde hacía más de 30 años. Jamás habían faltado, ni durante la enfermedad, ni después de perder a uno de sus hijos. Nunca pidieron reconocimiento. Cuando el párroco enfermó, ellos siguieron cuidando discretamente el templo. Sin embargo, cuando ambos comenzaron a perder fuerzas por la edad, nadie preguntó cómo estaban. Un día simplemente dejaron de aparecer.
La parroquia tardó casi 2 meses en notar su ausencia. León XIV cerró lentamente aquel testimonio. No encontró acusaciones, solo un profundo silencio. El siguiente relato llegaba desde otro continente. Hablaba de un joven catequista. Durante años había acompañado a decenas de adolescentes, organizaba encuentros, visitaba enfermos, preparaba actividades para niños, hasta que murió inesperadamente su madre. Después del funeral, dejó de asistir a la parroquia, no porque hubiera perdido la fe, sino porque nadie volvió a llamarlo. Uno de los sacerdotes escribió una frase que impresionó profundamente al Papa. Siempre pensamos que volvería cuando estuviera preparado. Nunca pensamos que quizá estaba esperando que alguien fuera primero a buscarlo. León XIV permaneció varios minutos contemplando aquella línea. Después tomó un lápiz. No solía escribir sobre los informes. Aquella vez anotó únicamente 3 palabras en el margen. Salir al encuentro. Esa expresión lo acompañó durante toda la tarde. No era nueva. El Evangelio estaba lleno de ella. El buen pastor sale a buscar la oveja. El padre corre al encuentro del hijo pródigo. Jesús se detiene frente al ciego antes de que el ciego pueda acercarse. Siempre era Dios quien daba el primer paso. Entonces apareció otro testimonio. Esta vez era una carta escrita por una religiosa que trabajaba en un hospital. No hablaba de pacientes, hablaba de sacerdotes. Muchos llegan aquí agotados, no por exceso de trabajo únicamente, sino porque durante años aprendieron a escuchar el sufrimiento de todos, mientras ocultaban el suyo. El Papa dejó escapar un suspiro. Nunca había olvidado que los pastores también necesitan ser pastoreados. A veces, quienes dedican la vida entera a consolar a los demás terminan convencidos de que ya no tienen derecho a mostrar sus propias heridas. Y esa soledad puede convertirse en una carga insoportable. Mientras seguía leyendo, descubrió una historia que lo conmovió de manera especial. Un sacerdote anciano había escrito una breve nota antes de jubilarse. No pedía homenajes, no reclamaba reconocimiento, solo decía: después de 45 años, escuchando confesiones, descubrí algo que nunca aprendí en los libros. La mayoría de las personas no llega primero buscando respuestas, llega buscando un rostro que no tenga prisa. León XIV apoyó lentamente el papel sobre el escritorio. Aquellas palabras parecían resumir todo lo que había estado descubriendo durante las últimas semanas. Las cartas, Elena, el cuaderno, los testimonios, todo conducía a la misma verdad. El problema nunca había sido únicamente la falta de respuestas, era la ausencia de una presencia. Porque existen dolores que comienzan a sanar mucho antes de recibir una solución. Empiezan a sanar cuando alguien permanece a nuestro lado. Esa misma noche, el Santo Padre decidió caminar nuevamente por los jardines del Vaticano. El aire era fresco. Las luces iluminaban discretamente los senderos. No había nadie más. Mientras avanzaba lentamente, recordó un pasaje del Evangelio de Lucas. Los discípulos de Emaús. Jesús resucitado no comenzó corrigiendo inmediatamente sus errores. Primero caminó con ellos, escuchó su tristeza, les permitió expresar su decepción. Solo después abrió sus ojos a la verdad. León XIV sonrió levemente. Quizá allí estaba la respuesta que llevaba tantos días buscando. La verdad nunca debía separarse de la cercanía, porque incluso la verdad más luminosa puede resultar imposible de aceptar cuando se anuncia sin amor. Y el amor auténtico siempre comienza escuchando. De pronto comprendió algo que hizo detener sus pasos. Tal vez muchas personas no estaban abandonando únicamente la iglesia.
Tal vez estaban abandonando la esperanza de ser buscadas. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Porque quien deja de creer que alguien saldrá a su encuentro, termina aprendiendo a cargar solo con su sufrimiento. Y el sufrimiento vivido en soledad suele convertirse lentamente en desesperanza. León XIV levantó la mirada hacia la gran cúpula de San Pedro, iluminada contra el cielo nocturno. Rezó en silencio. No pidió éxito, no pidió tranquilidad, solo hizo una sencilla súplica. Señor, no permitas que aprendamos a hablar tanto de ti, que olvidemos caminar con quienes más necesitan sentir tu presencia. Aquella oración permaneció resonando en su corazón, y fue precisamente entonces cuando su secretario apareció discretamente al final del sendero. Esperó unos segundos antes de acercarse. Perdón por interrumpir, Santidad. Ha llegado una nueva carta. León XIV sonrió con serenidad. Pensó que sería otra de tantas. Pero el secretario añadió una frase que cambió por completo la expresión del pontífice. Esta vez, viene acompañada de algo que usted debería ver personalmente. El Papa permaneció inmóvil. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a una historia que convertiría todas aquellas reflexiones en una decisión imposible de seguir aplazando. Porque algunas cartas se leen, otras obligan a actuar. Y cuando León XIV abrió aquel nuevo sobre, comprendió que Dios ya no le estaba pidiendo únicamente escuchar el sufrimiento de su pueblo. Le estaba pidiendo convertirse en la respuesta que tantas personas llevaban años esperando. El sobre era completamente blanco, no llevaba escudo, no tenía sello de ninguna diócesis, ni una dirección reconocible. Solo el nombre escrito cuidadosamente en el centro. Al Santo Padre León XIV. Nada más. El secretario lo sostuvo unos segundos antes de entregarlo. ¡Santidad! Llegó esta mañana. Los responsables de correspondencia dijeron que había algo extraño. León XIV levantó la mirada. ¿Extraño? La carta viene acompañada de una pequeña caja de madera. El Papa permaneció en silencio. Aquella descripción le recordó inmediatamente el paquete recibido días atrás. Sin embargo, esta vez la sensación era distinta. No podía explicarla. Solo sabía que, de algún modo, aquella nueva entrega parecía continuar una historia que aún estaba incompleta. Cuando quedó solo, acercó lentamente la caja hacia sí. Era pequeña, hecha de madera de olivo, gastada por el tiempo. En la tapa había una sencilla cruz tallada a mano. No era una pieza valiosa. Precisamente por eso transmitía una belleza especial. Las manos que la habían construido no buscaban impresionar. Habían trabajado con amor. León XIV levantó la tapa. Dentro encontró únicamente dos objetos: una vela completamente consumida y una pequeña llave antigua. No había ninguna explicación, solo una nota doblada varias veces. Esta vela se apagó esperando una respuesta. La llave nunca encontró una puerta que pudiera abrir. Tal vez usted comprenda lo que nosotros ya no supimos comprender. El Santo Padre permaneció inmóvil. Aquellas palabras no contenían acusaciones, tampoco dramatismo, solo una tristeza serena, como la de alguien que había esperado durante mucho tiempo sin dejar de amar. Abrió entonces la carta principal. La letra era distinta a todas las anteriores, más firme, más pausada, como si hubiera sido escrita por alguien que llevaba años meditando cada una de aquellas frases. Santidad. No escribo porque haya perdido la fe. Escribo precisamente porque todavía la conservo. León XIV continuó leyendo.
Durante 40 años serví en mi parroquia. Abrí la iglesia cada mañana. Preparé el altar. Enseñé catequesis. Visité enfermos. Enterré amigos. Vi crecer generaciones enteras. Y nunca esperé ningún reconocimiento. El Papa siguió avanzando lentamente. Cada línea estaba escrita con una serenidad que hacía aún más profunda la emoción. Cuando mi esposa enfermó gravemente, descubrí algo que jamás imaginé. Yo conocía el nombre de casi todos, pero casi nadie conocía mi dolor. León XIV dejó descansar unos segundos la carta. Recordó inmediatamente al matrimonio anciano del informe recibido días antes. Recordó a Elena. Recordó al sacerdote que hablaba de un rostro sin prisa. Todo parecía entrelazarse. Retomó la lectura. No culpo a nadie. Todos estaban ocupados. Todos tenían responsabilidades. Todos hacían lo mejor que podían. Pero comprendí que una comunidad puede funcionar perfectamente. Y aún así, dejar solo a quien más necesita compañía. Aquella frase golpeó con fuerza el corazón del pontífice, porque era exactamente la diferencia que llevaba semanas intentando expresar. No bastaba con que una institución funcionara. Debía amar, y el amor siempre encontraba tiempo para detenerse. La carta continuaba. Mi esposa murió una mañana de octubre. Después del funeral seguía asistiendo a misa durante algunos meses. Me sentaba siempre en el mismo banco. Nadie me rechazó. Nadie fue grosero. Simplemente, nadie se dio cuenta de que me estaba rompiendo por dentro. El silencio de la habitación parecía hacerse cada vez más profundo. León XIV levantó lentamente la pequeña vela consumida. Comprendió entonces su significado. Había permanecido encendida hasta extinguirse, no por falta de fuego, sino porque nadie había renovado su luz. Volvió a leer. Una tarde dejé de ir. Esperé que alguien preguntara por mí. Pasó una semana, luego un mes, después un año. No dejé de creer en Cristo. Solo dejé de pensar que alguien notaría mi ausencia. El Papa cerró los ojos. Aquella era la herida. No el abandono de la fe, sino el abandono de la esperanza de ser buscado. Y esa diferencia cambiaba completamente el sentido del problema. Porque el buen pastor no espera pasivamente el regreso de la oveja. Sale a buscarla. Así había enseñado Cristo. Así debía vivir también la Iglesia. La última parte de la carta estaba escrita con una caligrafía ligeramente temblorosa. Hoy soy un hombre anciano. He vuelto a rezar. He perdonado. No escribo por mí. Escribo por quienes todavía están esperando en silencio. No permita que aprendamos a medir el éxito de nuestras comunidades por el número de personas que entran. Mientras olvidamos contar a quienes dejaron de esperar que alguien saliera a buscarlos. Debajo de aquellas líneas aparecía una última frase. Más pequeña. Casi escondida. Si algún día esta carta llega a sus manos, no responda primero con un documento. Responda caminando. León XIV dejó lentamente el papel sobre el escritorio. Durante largo rato no hizo absolutamente nada. Ni siquiera tomó notas. Simplemente contempló la pequeña llave. Entonces comprendió por qué había sido enviada. No abría una puerta de madera. Abría una pregunta. ¿Qué puertas había dejado de abrir la iglesia porque todos suponían que alguien más lo haría? Aquella noche, el Santo Padre no regresó inmediatamente a sus habitaciones. Entró solo en la capilla. Se arrodilló frente al sagrario. No llevaba la carta. No llevaba el cuaderno. Solo llevaba consigo una certeza. Había llegado el momento de dejar de estudiar la herida. Ahora debía decidir cómo comenzar a sanarla.
y sabía perfectamente que cualquier decisión tendría un precio, porque cambiar procedimientos siempre resulta difícil. Pero cambiar la manera en que un corazón aprende a mirar a los demás exige una conversión mucho más profunda. Mientras permanecía en oración, una frase del Evangelio comenzó a resonar con fuerza dentro de él. Tuve hambre y me disteis de comer. Estuve enfermo y me visitasteis. Era forastero y me acogisteis. Cristo nunca habló de estructuras antes que de personas. Nunca puso los procedimientos por encima de la misericordia. Nunca pasó de largo frente al sufrimiento para proteger su propia tranquilidad. León XIV abrió lentamente los ojos. Por primera vez desde que recibió la primera carta, comprendió con claridad cuál debía ser el siguiente paso. No sería una declaración. No sería una reforma anunciada desde un balcón. Sería algo mucho más sencillo, y precisamente por eso, mucho más revolucionario. Porque antes de pedir a toda la Iglesia que aprendiera a escuchar de nuevo, el propio sucesor de Pedro debía ser el primero en salir al encuentro de quienes el mundo había dejado de ver. Y aquella decisión comenzaría a cambiarlo todo. La decisión no apareció en ningún boletín oficial. Ningún periodista recibió una filtración. No hubo ruedas de prensa, ni titulares, porque León XIV sabía que algunas transformaciones comienzan mucho antes de convertirse en noticia. Comienzan cuando alguien decide cambiar primero su propia manera de vivir. A la mañana siguiente, antes de iniciar las audiencias previstas, llamó a su secretario. El sacerdote llegó con una carpeta llena de documentos. Pensó que revisarían la agenda del día. Sin embargo, el Santo Padre hizo una petición inesperada. Quiero visitar una parroquia. El secretario levantó la vista. ¿Cuál santidad? No una basílica importante, no una parroquia preparada para recibir al Papa. Busque una comunidad sencilla, una donde nadie espere mi visita. El sacerdote dudó unos segundos. Será difícil organizar la seguridad con tan poco tiempo. León XIV sonrió con serenidad. No deseo una visita oficial. Solo quiero escuchar. Aquellas palabras cambiaban completamente el sentido del viaje. No iba como jefe de Estado, ni como protagonista de un acto público. Iba como pastor. 2 días después, un pequeño vehículo salió discretamente del Vaticano. No llevaba banderas. No había escolta visible. Solo unos pocos miembros del equipo de seguridad acompañaban al Santo Padre. Su destino era una parroquia situada en uno de los barrios más antiguos de Roma. No destacaba por su arquitectura, ni por su tamaño. Era una iglesia sencilla, rodeada de edificios donde vivían familias trabajadoras, ancianos que llevaban toda la vida en el mismo barrio, y jóvenes que apenas comenzaban a construir su futuro. Cuando el párroco vio entrar al Papa, quedó completamente inmóvil. No había sido avisado. Por un instante creyó que se trataba de un error. Pero León XIV se acercó con naturalidad. Padre, hoy no he venido a pronunciar un discurso. He venido a aprender. Aquella frase desconcertó al sacerdote. Después de unos minutos de conversación, comenzaron a caminar juntos por el barrio. Sin cámaras, sin fotógrafos. Solo 2 sacerdotes recorriendo calles donde casi nadie imaginaba quién caminaba entre ellos. La primera parada fue un pequeño edificio donde vivían varios ancianos. Una mujer abrió lentamente la puerta. Reconoció inmediatamente al pontífice. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Santidad, ¿usted aquí?» Él respondió con una sonrisa. «Hoy vine a visitarla, nada más». La mujer los invitó a entrar. El apartamento era pequeño,
Sobre una mesa descansaba una Biblia muy usada. Junto a ella, una fotografía de su esposo fallecido. Hablaron durante casi una hora. No de política, no de grandes decisiones eclesiales. Hablaron de la soledad, de la oración, de las noches largas, de la esperanza. Antes de despedirse, la mujer dijo algo que León XIV jamás olvidaría. Hace mucho tiempo que nadie se sentaba aquí simplemente para escucharme. El Papa tomó lentamente sus manos. No respondió enseguida, porque comprendía que cualquier explicación sería insuficiente. Al salir del edificio, permaneció varios minutos caminando en silencio. El párroco respetó aquel momento. Sabía que el Santo Padre estaba rezando interiormente. Más tarde visitaron a un matrimonio joven. Tenían 3 hijos pequeños. Ambos trabajaban muchas horas para sostener a la familia. Seguían asistiendo a misa cada domingo, pero confesaron algo que preocupó profundamente al Papa. A veces sentimos que sabemos dónde está la Iglesia, pero no sabemos si la Iglesia sabe dónde estamos nosotros. Aquella frase quedó grabada en su memoria. Después, visitaron a un hombre que llevaba meses enfermo. Vivía solo. Un vecino era quien le llevaba comida. Cuando vio entrar al pontífice, intentó levantarse de la cama. León XIV se lo impidió con un gesto amable. Se sentó junto a él. No habló inmediatamente. Simplemente permaneció allí. Durante varios minutos, ninguno dijo una palabra. Y, sin embargo, aquel silencio estaba lleno de consuelo. Finalmente, el hombre sonrió. Pensé que Dios se había olvidado de esta habitación. El Papa respondió con voz muy baja. Dios nunca olvida el lugar donde uno de sus hijos espera. Mientras regresaban hacia la parroquia, León XIV comprendió que ninguna de aquellas personas necesitaba discursos complicados. Necesitaban presencia. Al caer la tarde pidió reunirse nuevamente con el párroco. Se sentaron en un pequeño despacho. Sobre la mesa había café recién hecho. El sacerdote parecía preocupado. Santidad. Tengo miedo de no estar haciendo suficiente. Visito enfermos cuando puedo. Escucho confesiones. Preparo catequesis. Pero cada día descubro nuevas personas que necesitan ser acompañadas. Siento que nunca llego a tiempo. León XIV permaneció unos segundos en silencio. Después respondió con una serenidad que nacía de la experiencia. Ningún pastor puede hacerlo todo. Solo Cristo puede llegar a cada corazón. Pero todos podemos evitar que alguien deje de sentirse buscado. El sacerdote bajó la mirada. Aquellas palabras parecían aliviar un peso que llevaba años cargando. Entonces el Papa añadió algo más. No mida el éxito de su parroquia solo por quienes vienen cada domingo. Pregúntese también, ¿quién falta hoy? ¿Quién llevaba semanas sin aparecer? ¿Quién está esperando que alguien llame a su puerta? Porque quizá allí esté comenzando la misión más importante. El párroco permaneció completamente inmóvil. Comprendió que aquellas preguntas cambiarían para siempre su forma de ejercer el ministerio. Antes de regresar al Vaticano, León XIV volvió una vez más a la iglesia vacía. Las luces estaban apagadas. Solo permanecía encendida la lámpara del Santísimo. Se arrodilló en silencio. No pidió fuerzas, no pidió éxito. Solo pronunció una sencilla oración. Señor, enséñanos a buscar antes de esperar ser buscados, a escuchar antes de responder y a caminar antes de enseñar el camino. Cuando salió del templo, el cielo comenzaba a oscurecer. Las calles seguían llenas de personas que regresaban del trabajo. Muchos pasaron junto al Papa sin reconocerlo. Él sonrió. Pensó que, quizá, así había caminado también Jesús por tantos pueblos de Galilea. Sin llamar la atención,
simplemente acercándose a quienes necesitaban ser vistos. Aquella visita no cambió el mundo, no resolvió todas las heridas, pero cambió algo esencial dentro del corazón del sucesor de Pedro. Ahora ya no hablaba únicamente de una idea. Había mirado nuevamente los rostros, había escuchado otra vez las historias, y comprendía con absoluta claridad que la Iglesia no perdería su identidad por salir al encuentro. La perdería únicamente si algún día dejaba de hacerlo. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba, porque transformar el propio corazón era mucho más sencillo que ayudar a toda una institución milenaria a mirar con los ojos del buen pastor. Y muy pronto, esa tensión saldría finalmente a la luz. Al regresar al Vaticano, León XIV no habló inmediatamente de lo que había vivido. Durante varios días, continuó cumpliendo su agenda habitual. Recibió embajadores, celebró la Santa Misa, firmó documentos, escuchó informes preparados desde hacía meses. A simple vista, nada había cambiado, pero quienes lo conocían desde hacía años comenzaron a notar un pequeño detalle. Había empezado a hacer una pregunta nueva al final de casi todas las reuniones. No preguntaba cuánto había costado un proyecto. No preguntaba cuántas personas habían participado. No preguntaba cuántos informes se habían presentado. Solo preguntaba: ¿y las personas cómo están? Al principio, muchos pensaban que era una simple forma de concluir las reuniones. Respondían con frases generales. Muy bien, Santidad. Todo marcha con normalidad. Los programas continúan según lo previsto. Sin embargo, León XIV no parecía satisfecho. Volvía a preguntar. No me refiero a los programas, me refiero a las personas. ¿Quién está sufriendo? ¿Quién necesita ser acompañado? ¿Quién lleva demasiado tiempo cargando solo con su cruz? Entonces, el ambiente cambiaba, porque esas respuestas no aparecían en los informes. Exigían algo diferente. Exigían conocer realmente a las personas. Una tarde convocó nuevamente al reducido grupo que había participado en la primera reunión privada. Esta vez el ambiente era distinto. Nadie llevaba largos documentos. Muchos habían comprendido que el Santo Padre esperaba otra clase de conversación. Cuando todos ocuparon sus lugares, León XIV dejó sobre la mesa un único objeto: la pequeña llave de madera recibida junto con la carta. Los presentes la observaron con curiosidad. El Papa habló lentamente. Durante días he pensado en esta llave. No sabemos qué puerta abría. Quizá nunca lo sabremos. Pero sí sabemos una cosa. Hay puertas que permanecen cerradas no porque estén bloqueadas, sino porque nadie intenta abrirlas. El arzobispo asintió lentamente. La religiosa permanecía completamente atenta. El cardenal veterano guardaba silencio. Había reflexionado mucho desde la reunión anterior. León XIV continuó. He visitado personas que siguen amando profundamente a la Iglesia. No están enfadadas. No buscan enfrentamientos. Solo desean una cosa: sentirse recordadas. El laico intervino con respeto. Santidad. Creo que muchos de nosotros hemos confundido cercanía con disponibilidad. Pensamos que basta con abrir las puertas de la parroquia. Pero quizá también debamos aprender a salir. El Papa sonrió. Aquella era precisamente la intuición que había ido creciendo en su corazón. Sí, durante demasiado tiempo hemos esperado que quienes están heridos encuentren fuerzas para regresar. Tal vez el Evangelio nos esté pidiendo exactamente lo contrario. Recordó entonces las palabras de Jesús. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 para ir en busca de la que se perdió? Cristo nunca habló de esperar, habló de salir.
no porque las 99 dejaran de ser importantes, sino porque el amor auténtico nunca calcula si vale la pena buscar a quien se ha quedado atrás. La religiosa tomó la palabra. Su voz estaba cargada de emoción. Santidad. Durante muchos años trabajé con personas que vivían completamente solas. Descubrí algo que jamás olvidé. La mayoría no necesitaba grandes soluciones. Necesitaba que alguien pronunciara su nombre. Aquellas palabras hicieron que todos permanecieran en silencio, porque el nombre de una persona es mucho más que una forma de identificarla. Es el reconocimiento de su dignidad. Dios llama por el nombre. Jesús llama por el nombre. María Magdalena reconoció al resucitado cuando él pronunció su nombre. Zaqueo bajó del árbol porque Jesús lo llamó personalmente. El buen pastor conoce a cada oveja, nunca por número, siempre por su nombre. León XIV apoyó suavemente la mano sobre la mesa. Quizá ahí comienza nuestra conversión, no en crear más documentos, sino en volver a aprender los nombres, no únicamente los nombres escritos en registros parroquiales, los nombres escritos en nuestro corazón. El sacerdote canonista rompió entonces un largo silencio. Santidad. ¿Y si no tenemos suficientes personas? ¿Y si simplemente es imposible acompañar a todos? Era una preocupación legítima. El Papa respondió con calma. Ningún sacerdote puede llegar a todos, ningún obispo puede hacerlo, ningún papa tampoco. Pero toda una iglesia caminando unida, sí puede. La misión nunca perteneció solamente al clero. Desde el principio, Cristo llamó a un pueblo, no a unos pocos especialistas. Cada bautizado había recibido la responsabilidad de convertirse en presencia para otro. El problema aparecía cuando todos suponían que alguien más lo haría. Entonces, nadie terminaba haciéndolo. El cardenal veterano levantó lentamente la vista. Durante mucho tiempo, había defendido la importancia de preservar las estructuras. Seguía creyendo en ellas, pero ahora veía algo que antes había pasado por alto. Santidad. Quizá hemos dedicado demasiados esfuerzos a mantener vivas nuestras organizaciones y demasiado pocos a preguntarnos quién está dejando de sentirse parte de la familia. León XIV no respondió enseguida. Simplemente sonrió. No era la sonrisa de quien había ganado una discusión. Era la alegría discreta de quien veía abrirse un camino de conversión. Porque la verdadera conversión nunca nace de una derrota. Nace cuando el Espíritu Santo permite mirar la realidad con ojos nuevos. La reunión terminó entrada la tarde. Antes de salir, el Papa pidió algo muy concreto. Durante las próximas semanas no quiero que preparen nuevos proyectos. Quiero que cada uno visite personalmente una comunidad. No para hablar, para escuchar. No vuelvan con estadísticas. Vuelvan con nombres, con historias, con rostros. Los presentes aceptaron la misión. Ninguno imaginaba cuánto transformarían también sus propias vidas aquellas visitas. Cuando todos abandonaron la sala, León XIV permaneció unos minutos completamente solo. Tomó nuevamente la pequeña llave. La sostuvo entre sus manos. Después la colocó junto al crucifijo que siempre descansaba sobre su escritorio. Ya no la veía como un objeto misterioso. Ahora era un recordatorio permanente. Cada corazón humano posee una puerta que solo puede abrirse con amor, paciencia y cercanía. Y ninguna llave funciona cuando quien la sostiene tiene prisa. Esa noche, antes de dormir, escribió una breve frase en su cuaderno personal. No era un discurso, no era un borrador para una futura homilía, solo una oración. Señor, que jamás confundamos una iglesia
llena de actividades, con una iglesia llena de personas verdaderamente acompañadas. Después cerró lentamente el cuaderno. No sabía cuánto tiempo exigiría aquel camino. No sabía cuántas resistencias aparecerían. Pero tenía una certeza que ya nadie podría quitarle. La renovación de la iglesia nunca comenzaría por los edificios. Comenzaría cada vez que un discípulo decidiera detenerse para escuchar el dolor de otro como si estuviera escuchando al mismo Cristo. Y fue precisamente cuando esa convicción empezó a extenderse silenciosamente entre quienes habían participado en aquellas reuniones, cuando ocurrió algo completamente inesperado. Una noticia llegada desde una pequeña parroquia demostraría que el cambio ya había comenzado mucho antes de que nadie hablara de él. Pasaron varias semanas. Las visitas solicitadas por León XIV comenzaron discretamente en distintas diócesis. No eran inspecciones. No buscaban evaluar resultados. Tampoco pretendían redactar nuevos reglamentos. Cada persona que había participado en aquella reunión recibió una única consigna: escuchar. Escuchar sin prisas, sin preparar respuestas mientras el otro hablaba, sin intentar resolver inmediatamente cada problema. Solo escuchar. Al principio, algunos confesaron sentirse incómodos. Estaban acostumbrados a dirigir reuniones, a explicar, a enseñar. Pero descubrieron algo inesperado. Escuchar exigía mucho más esfuerzo que hablar. Una tarde, el arzobispo que había acompañado al Santo Padre durante las reuniones regresó al Vaticano. Pidió verlo personalmente. Cuando entró en el despacho papal, llevaba únicamente una libreta pequeña. No traía informes, ni gráficos, ni estadísticas. León XIV sonrió al verlo. ¿Cómo fue el viaje? El arzobispo permaneció unos segundos en silencio antes de responder. Santidad. Creo que he aprendido más en 3 días que en muchos años de reuniones. El Papa lo invitó a sentarse. Entonces comenzó el relato. Había visitado una parroquia situada en las afueras de una ciudad donde muchas familias vivían con enormes dificultades económicas. No era una comunidad conocida. No aparecía en revistas católicas. No organizaba grandes congresos. Sin embargo, allí descubrió algo que lo conmovió profundamente. El párroco no le habló primero de las actividades parroquiales. Lo llevó directamente a un viejo cuaderno. Sus hojas estaban gastadas por el uso. En la portada podía leerse únicamente una frase escrita con bolígrafo azul: «Los que aún estamos buscando». El arzobispo preguntó qué significaba. El sacerdote respondió con una sonrisa sencilla: «Hace 2 años dejamos de contar solamente cuántas personas venían a misa. Empezamos a preguntarnos quién faltaba». Aquella decisión había cambiado completamente la vida de la comunidad. Cada domingo, después de la última celebración, varios voluntarios revisaban discretamente los nombres de quienes llevaban semanas sin aparecer. No para juzgarlos, no para presionarlos, solo para recordar que alguien debía acercarse. Una llamada, una visita, un café compartido, una oración juntos. Nada extraordinario, solo cercanía. El arzobispo escuchaba maravillado. ¿Y funciona? El sacerdote sonrió. No siempre conseguimos que regresen, pero casi todos nos dicen lo mismo. Gracias por venir. Pensé que nadie había notado mi ausencia. Cuando terminó de contar aquella historia, el despacho volvió a quedar en silencio. León XIV no apartaba la vista del pequeño cuaderno que el arzobispo había colocado sobre la mesa. Lo abrió lentamente. No encontró largas explicaciones, solo nombres, fechas y pequeñas anotaciones. Visitamos a Teresa.
No quiso hablar mucho, pero aceptó rezar un Ave María. Miguel sigue enfadado con la iglesia. Aún así, agradeció que alguien llamara a su puerta. Lucía no volverá por ahora, pero pidió que no dejáramos de rezar por su familia. Antonio falleció esta semana. Antes de morir dijo que nunca olvidaría la visita recibida el invierno pasado. Cada página hablaba del Evangelio sin necesidad de citar un solo versículo. Porque el Evangelio ya estaba ocurriendo. En aquellas visitas, en aquellas puertas, en aquellos silencios compartidos. León XIV levantó lentamente la mirada. ¿Cuántas personas participan? El arzobispo respondió: no muchas. Un grupo pequeño, jubilados, matrimonios, algunos jóvenes, una religiosa, el párroco. Nada extraordinario. El Papa sonrió. Precisamente ahí estaba el milagro. El reino de Dios casi siempre comenzaba con lo pequeño, como una semilla, como un poco de levadura, como 5 panes compartidos. Nunca había necesitado grandes recursos para transformar un corazón. Solo personas dispuestas a amar. El arzobispo respiró profundamente antes de continuar. Santidad. Hay algo más. Durante mi visita conocí a un hombre llamado Paolo. Llevaba casi 9 años sin entrar en una iglesia. El Santo Padre permaneció atento. ¿Qué ocurrió? Perdió a su esposa. Después enfermó. Más tarde perdió el trabajo. Un día dejó de asistir a misa. Nadie volvió a verlo, hasta que una voluntaria llamó a su puerta. No llevaba folletos. No intentó convencerlo de nada. Solo le dijo: nos dimos cuenta de que hacía tiempo que no te veíamos. Queríamos saber cómo estabas. Nada más. León XIV sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras eran exactamente las que tantas personas habían esperado escuchar durante años. El arzobispo continuó. Paolo no volvió inmediatamente. Tardó varios meses. Pero cuando finalmente regresó a la parroquia, dijo algo que nadie olvidará. El arzobispo abrió la libreta. Leyó despacio. No regresé porque alguien resolviera mis problemas. Regresé porque descubrí que todavía había un lugar donde mi nombre seguía siendo recordado. El despacho quedó completamente en silencio. El Papa apoyó ambas manos sobre la mesa. Comprendía que aquel testimonio respondía a todas las cartas recibidas durante las semanas anteriores. Las personas no esperaban perfección, esperaban pertenencia. No buscaban una iglesia capaz de resolver cada sufrimiento. Buscaban una iglesia que no desapareciera cuando el sufrimiento llegaba. Después de unos minutos, León XIV habló casi en voz baja. Eso hizo Cristo. El arzobispo asintió. Jesús no eliminó inmediatamente todas las cruces, pero jamás permitió que alguien las cargara completamente solo. El Papa volvió a mirar el pequeño cuaderno. Pensó en Elena. Pensó en el anciano del rosario. Pensó en la llave de madera que descansaba sobre su escritorio. Y comprendió algo que hasta entonces no había formulado con claridad. La renovación de la Iglesia no dependería únicamente de nuevos documentos. Dependería de miles de pequeños gestos invisibles. Una llamada. Una visita. Un nombre recordado. Una silla reservada para quien llevaba meses sin aparecer. Un sacerdote que preguntara: ¿cómo estás realmente? Una familia que decidiera acercarse al vecino anciano. Un joven que acompañara a otro joven. Así había comenzado también el cristianismo. No con grandes estructuras, sino con personas que aprendieron a reconocerse como hermanos. León XIV cerró cuidadosamente la libreta. Después dijo con profunda serenidad: quizá hemos pasado demasiado tiempo preguntándonos cómo hacer crecer la Iglesia, cuando primero deberíamos preguntarnos: ¿cómo hacer que nadie se sienta solo dentro de ella? Nadie respondió.
porque todos comprendían que aquella pregunta contenía ya el inicio de la respuesta. El arzobispo se levantó para despedirse. Antes de salir, añadió una última frase. Santidad. Creo que el cambio ya ha comenzado. No porque hayamos hecho algo extraordinario, sino porque hemos vuelto a hacer lo más sencillo. Hemos empezado a mirar nuevamente a las personas. León XIV permaneció solo en el despacho. Miró por la ventana hacia la plaza de San Pedro. Miles de peregrinos seguían entrando cada día. Pero ahora, cada vez que contemplaba aquella multitud, ya no veía solamente un pueblo. Veía miles de nombres, miles de historias, miles de corazones esperando que alguien los llamara como Cristo llamó un día a Zaqueo, a María Magdalena, a Pedro y a cada uno de sus discípulos, y comprendió que el verdadero desafío todavía estaba por llegar, porque era mucho más fácil transformar una pequeña parroquia que ayudar a toda la iglesia a redescubrir ese mismo corazón del Evangelio. Y muy pronto, una homilía pronunciada en la plaza de San Pedro haría que aquella invitación dejara de ser una reflexión privada para convertirse en un llamado dirigido a millones de creyentes en todo el mundo. El domingo llegó con una claridad especial sobre Roma. Desde muy temprano, miles de peregrinos comenzaron a llenar la plaza de San Pedro. Habían viajado desde lugares lejanos. Familias enteras caminaban tomadas de la mano. Religiosas rezaban el rosario mientras esperaban el inicio de la celebración. Jóvenes levantaban pequeñas banderas de sus países. Ancianos permanecían en silencio contemplando la inmensa fachada de la basílica. Muchos esperaban escuchar una catequesis sobre la esperanza. Otros imaginaban un mensaje dedicado a los desafíos del mundo. Nadie sospechaba que aquella homilía nacía de semanas de oración, de cartas anónimas, de encuentros silenciosos y de lágrimas que nunca aparecerían en los periódicos. León XIV avanzó lentamente hacia el altar. Besó el Evangelio. Permaneció unos segundos con la cabeza inclinada. No estaba pensando en el discurso. Estaba rezando por quienes lo escucharían. Cuando llegó el momento de la homilía, levantó la vista hacia la multitud. No comenzó hablando de conflictos internacionales. Tampoco habló de estrategias pastorales. Comenzó con una sencilla pregunta. ¿Alguna vez han sentido que Dios guarda silencio? La plaza quedó completamente inmóvil. Miles de personas escuchaban sin mover un solo músculo. El Papa continuó. Muchos creyentes atraviesan momentos en los que la oración parece no recibir respuesta. Momentos en los que el dolor dura demasiado. Momentos en los que incluso la comunidad parece no darse cuenta de su sufrimiento. Eso puede hacernos pensar que estamos solos. Pero el Evangelio nos recuerda una verdad distinta. Dios nunca abandona a sus hijos. Nunca. Aquellas palabras resonaban con una serenidad que nacía de una profunda convicción. No buscaban emocionar. Buscaban sanar. León XIV abrió el Evangelio. Leyó lentamente el pasaje del Buen Pastor. Después, levantó nuevamente la mirada. Jesús no dijo que las ovejas perdidas debían encontrar por sí mismas el camino de regreso. Dijo que el pastor salió a buscarlas, porque el amor verdadero siempre da el primer paso. Un viento suave atravesó la plaza. Las páginas del Evangelio se movieron ligeramente. El Papa guardó unos segundos de silencio. Después habló con una voz todavía más cercana. Quizá algunos de ustedes llevan tiempo esperando una llamada, una visita, una palabra de consuelo. Tal vez incluso llegaron a pensar que nadie recordaba su nombre. Si hoy están aquí, quiero decirles algo con toda claridad.
Cristo nunca ha dejado de pronunciar su nombre. Nunca ha dejado de buscarlos. Nunca ha dejado de caminar a su lado, incluso cuando ustedes no lograban reconocer su presencia. Muchas personas comenzaron a secarse discretamente las lágrimas, no porque escucharan algo nuevo, sino porque aquellas palabras parecían dirigidas exactamente a la herida que llevaban dentro. El Santo Padre continuó: pero también debo hablar a quienes participamos activamente en la vida de la Iglesia: sacerdotes, religiosas, catequistas, voluntarios, obispos, y también a mí mismo, porque todos corremos un peligro, el peligro de ocuparnos tanto de las actividades de la Iglesia que olvidemos mirar a las personas por quienes Cristo entregó su vida. La plaza permanecía en absoluto silencio. No era un silencio incómodo. Era el silencio que aparece cuando el corazón reconoce una verdad. León XIV recordó interiormente a Helena. Recordó la pequeña llave. Recordó el cuaderno lleno de nombres. No mencionó ninguna de aquellas historias. No era necesario. Ya formaban parte de cada palabra. Una parroquia puede tener muchas reuniones, muchos programas, muchos proyectos, y, sin embargo, una sola persona puede regresar a casa convencida de que nadie notó su tristeza. Si eso ocurre, no basta con preguntarnos qué actividad debemos organizar. Debemos preguntarnos algo mucho más sencillo. ¿Quién necesita que caminemos a su lado? La pregunta quedó suspendida sobre la inmensa plaza. Nadie aplaudió, nadie interrumpió. Todos seguían escuchando. El Papa sonrió levemente. Después compartió una reflexión que había madurado durante semanas de oración. La Iglesia no crece únicamente cuando llegan nuevas personas. También crece cuando nadie se siente olvidado. Cuando un anciano recibe una visita. Cuando una familia descubre que no está sola. Cuando un joven encuentra a un adulto dispuesto a escucharlo sin juzgarlo. Cuando un sacerdote encuentra a otro sacerdote que pregunta sinceramente: «Hermano, ¿cómo está tu corazón?». Porque el Evangelio comienza precisamente allí, en la cercanía, no en la distancia, en el encuentro, no en la indiferencia, en el nombre pronunciado con amor, no en el anonimato. Entonces hizo una pausa, miró lentamente hacia la imagen de Cristo crucificado y pronunció las palabras que muchos recordarían durante mucho tiempo. Tal vez el milagro que más necesita nuestro mundo no sea que hagamos cosas extraordinarias. Tal vez el milagro sea volver a detenernos frente a quien sufre, escucharlo, llorar con él, rezar con él y recordarle que nunca deja de pertenecer a la familia de Dios. El viento volvió a recorrer la plaza. Varias palomas cruzaron lentamente el cielo. Durante unos instantes solo se escuchó el sonido lejano de las campanas. Después, León XIV concluyó: cuando hoy regresen a sus hogares, no se pregunten solamente qué enseñanza recibieron. Pregúntense otra cosa. ¿Quién, cerca de mí, necesita ser buscado? Quizá un vecino, quizá un familiar, quizá alguien que hace mucho tiempo dejó de venir a la iglesia. No esperen a que dé el primer paso, porque Cristo tampoco esperó. Él vino a nuestro encuentro cuando todavía estábamos lejos, y nos mostró que el amor auténtico siempre comienza caminando hacia el otro. El Papa cerró el Evangelio. Permaneció unos segundos completamente inmóvil. Después comenzó el credo. La celebración continuó con normalidad. No hubo anuncios especiales. No presentó un nuevo programa pastoral. No firmó ningún decreto delante de las cámaras. Sin embargo, mientras miles de personas abandonaban lentamente la plaza de San Pedro, algo había cambiado. Algunos llamaron esa misma tarde a un familiar
con quien no hablaban desde hacía años. Otros visitaron a un vecino anciano. Un sacerdote decidió ir personalmente a buscar a un joven que llevaba meses sin aparecer. Una religiosa escribió el nombre de varias personas que quería visitar durante la semana. Nadie realizó gestos espectaculares, pero el Evangelio jamás necesitó espectacularidad para transformar el mundo. Le bastó con hombres y mujeres que decidieron amar como Cristo había amado primero. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Roma, León XIV comprendió que aquella homilía no era el final de una historia. Era apenas el comienzo de una misión que cada creyente tendría ahora que continuar allí donde Dios lo hubiera colocado. Porque una homilía puede conmover durante unos minutos, pero solo una vida vivida según el Evangelio puede cambiar realmente el corazón de una persona. Y esa sería la última invitación que León XIV dejaría a toda la Iglesia. Cuando la plaza de San Pedro quedó casi vacía, el silencio regresó lentamente. Los últimos peregrinos abandonaban el lugar llevando consigo rosarios, fotografías y pequeños recuerdos de aquel domingo. Algunos comentaban la homilía, otros caminaban en silencio. Había quienes no encontraban todavía las palabras para explicar lo que habían sentido. León XIV permaneció algunos minutos dentro de la basílica. No tenía ninguna reunión urgente, no esperaba nuevas cartas, no buscaba respuestas inmediatas. Simplemente caminó despacio hacia la capilla del Santísimo Sacramento. Allí, donde tantas generaciones de creyentes habían llevado sus alegrías y sus lágrimas, volvió a arrodillarse. El templo estaba casi vacío. Solo se escuchaba el leve murmullo de algunas personas rezando. Durante largos minutos no pronunció ninguna palabra, porque comprendía que existen momentos en los que la mejor oración consiste simplemente en permanecer delante de Dios. Mientras contemplaba el sagrario, comenzaron a pasar por su memoria los rostros que habían marcado aquellas semanas. Recordó al anciano que había entregado su rosario gastado. Recordó a Elena, que seguía rezando cada noche por un hijo que algún día esperaba volver a sentirse esperado. Recordó la pequeña llave de madera, la vela consumida, el cuaderno lleno de nombres escritos con tinta sencilla. Recordó también a Paolo, que había regresado a la parroquia porque alguien tuvo el valor de llamar a su puerta, y comprendió que todas aquellas historias tenían algo en común. Ninguna había comenzado con un milagro extraordinario. Habían comenzado con un gesto humilde. Alguien decidió detenerse, escuchar, preguntar, permanecer. Eso era todo. Y sin embargo, precisamente ahí había comenzado la acción silenciosa de Dios. León XIV abrió lentamente el Evangelio que siempre llevaba consigo. Sus ojos se detuvieron en unas palabras de San Mateo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Era forastero, y me acogisteis. Las leyó varias veces. Después cerró el libro. Comprendió algo que deseaba que toda la Iglesia recordara siempre. Cristo nunca preguntará cuántos proyectos organizamos. Preguntará cuánto amamos. No preguntará cuántas reuniones presidimos. Preguntará si supimos reconocer su rostro en quien sufría. No preguntará cuántos discursos pronunciamos. Preguntará si alguna vez hicimos sentir a otro que seguía siendo parte de la familia de Dios. Aquella certeza llenó de paz su corazón. No porque todos los problemas hubieran desaparecido. Sabía perfectamente que muchas heridas continuarían existiendo, que seguirían llegando cartas, que muchas personas continuarían esperando. Pero ahora también sabía otra cosa.
Cada cristiano podía convertirse en respuesta para alguien. No hacía falta ocupar un cargo importante. No era necesario hablar desde un gran altar. No hacía falta aparecer en las noticias. Bastaba con vivir el Evangelio allí donde Dios había colocado a cada uno. Mientras salía lentamente de la capilla, observó a una niña que caminaba tomada de la mano de su abuelo. La pequeña se detuvo frente a una imagen de la Virgen. La miró durante unos segundos. Después hizo una señal de la cruz torpe, todavía imperfecta. El abuelo sonrió. No corrigió su gesto. Simplemente la abrazó. León XIV contempló aquella escena con emoción. Pensó que así actúa también Dios con nosotros. No espera perfección, espera un corazón dispuesto. Fuera de la basílica, el sol comenzaba a ocultarse sobre Roma. La luz dorada iluminaba la gran cúpula de San Pedro. Miles de personas seguían cruzando lentamente la plaza, cada una con su propia historia, con alegrías, con heridas, con preguntas, con esperanzas. Y el Santo Padre volvió a hacerse la misma pregunta que había transformado aquellas semanas. ¿Quién de ellos necesita hoy que alguien salga a su encuentro? No encontró una única respuesta, porque la respuesta debía multiplicarse en millones de corazones. Cada padre de familia, cada madre, cada sacerdote, cada religiosa, cada joven, cada anciano, cada bautizado. Todos estaban llamados a convertirse en esa presencia que hace visible el amor de Cristo. Porque el Evangelio nunca fue únicamente un libro para leer. Es una vida para compartir, una presencia para ofrecer, una misericordia para regalar. Antes de entrar nuevamente en la Casa Santa Marta, León XIV escribió una última nota en su cuaderno personal. Solo una frase. Nada más. Que nadie abandone la esperanza antes de encontrarse con un cristiano. Después, cerró el cuaderno. No sabía si aquellas palabras algún día serían conocidas por alguien. Tampoco era importante. Lo verdaderamente importante era vivirlas. Y quizá ese era el mayor desafío para toda la Iglesia. No convencer al mundo con argumentos cada vez más elaborados, sino recordar diariamente que cada persona encontrada en el camino puede ser el mismo Cristo esperando ser escuchado. Tal vez hoy tú también conoces a alguien que lleva demasiado tiempo cargando solo con su cruz. Quizás sea un vecino que dejó de salir de casa, un amigo que ya no responde los mensajes, un familiar que parece haberse alejado de la fe. O quizá eres tú quien, en silencio, has sentido alguna vez que nadie recuerda tu nombre. Si esa es tu historia, no olvides esta verdad. Dios nunca deja de buscar a sus hijos. A veces lo hace a través de una palabra, a veces mediante una oración, y muchas veces a través de una persona sencilla que decide acercarse con amor. Por eso, antes de terminar este momento de reflexión, quisiera dejarte una invitación. No permitas que esta homilía termine únicamente como un recuerdo agradable. Haz que continúe en tu propia vida. Esta semana, piensa en una persona que necesite sentirse recordada. Llámala, visítala, escúchala sin mirar el reloj, reza con ella si lo desea, y si no encuentra palabras, permanece simplemente a su lado. Quizá nunca llegues a saber cuánto bien produjo ese gesto, pero Dios sí lo sabrá. Porque en el reino de los cielos, los actos de amor jamás pasan desapercibidos. Si esta reflexión ha fortalecido tu fe, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a salir al encuentro de quien más necesita tu amor. Y comparte este mensaje con alguien que hoy necesite recordar que nunca está solo. Que el Señor bendiga tu hogar.
Que María Santísima interceda por tu familia y que el buen pastor te conceda la gracia de reconocer siempre su voz y de convertirte también tú en un humilde instrumento de su misericordia para el mundo. Amén.